Hoy martes y martes podemos decir tumultuoso. Vosotros veis que el mundo vaya hacia un buen camino. Nuestros líderes están siendo inteligentes o nos están llevando nuevamente, no sé si decir, a nuevos problemas con no hacer las cosas bien. Porque vamos, en España, entre los políticos que gobiernan y los que no gobiernan, no damos abasto. Y luego, por otro, nuestro amigo Putin desde la Rusia, desde las estepas de allí, que quiere volver al siglo XIX el hombre este, que es que no hay forma. O sea, ya llega un punto en que la economía, cuando suceden estas cosas, pues deja de ser economía en sí. Empezamos a ver que hay elementos exógenos al mercado que no puedes predecir. Y yo me temo mucho que si 2020 fue el cisne negro del COVID, nos vamos a adentrar en un nuevo cisne negro por Putin. Y bueno, antes de seguir con este pensamiento, con este argumento de lo que está sucediendo, como siempre, recordar que vamos a tener hoy 3 secciones. La primera, vamos a hablar del marco económico y bursátil, una segunda de educación financiera y una tercera en la cual vamos a tener una entrevista a Javier Alfayate, gestor de fondos, 5 estrellas Morningstar, que creo que puede ser muy interesante, que os puede aportar, bueno, una visión de un gestor profesional, de alguien que mueve dinero, como se suele decir, que se la juega todos los días en los mercados y que puede ser muy interesante para vosotros. Así que, como decía, ¿qué noticias macro están moviendo el mundo? Bueno, pues por ejemplo, tenemos ahora que Turquía ha dicho que no, que eso que acaba de hacer Rusia, pues no está bien. Sorprende. Por regla general, Turquía y Rusia pues no se llevan del todo mal, ¿no? O en esto podríamos decir que a lo mejor le echaba una mano Turquía a Rusia. Bueno, pues parece ser que no. Pero la cuestión es complicada, es complicada. ¿Cómo argumentar lo que se nos puede venir, ¿no? ¿Qué posibles escenarios hay? Yo me paro a pensar y la verdad que los escenarios no son muy positivos. ¿Por qué? Se venían a distintas delegaciones, distintos países, hablando con Putin. No acababan de salir noticias, pero este hombre ayer decide que una parte de Ucrania, que lleva años, prácticamente desde el 2014, haciendo, vamos a decir, chanchullos. ¿Por qué? Porque no hay apenas ya en esas zonas gente prorrusa, o sea, por distintas lecturas que puedes ir viendo de gente que va entendiendo, eso de que son prorrusos hace unos años, 2010, 2013, 2014, sí, pero según ha ido pasando el tiempo, en esas zonas no queda prácticamente nadie prorruso, quitando gente muy mayor, porque el resto, los jóvenes, se han ido hacia Ucrania. Entonces, bien es verdad que pueden tener una lengua de uso diario que sea el ruso, pero en definitiva se sienten más ucranianos. Entonces, esos ataques, no ataques, al final lo que estamos viendo ahí es una propaganda, como siempre bien planeada, donde distintos medios ya van haciendo hincapié de que muchas de las cuestiones que estamos viendo, como los ataques, etcétera, pues bueno, se han producido antes de que salga la noticia porque están orquestados. Y la circunstancia es que eso es a lo que se acaba de agarrar Putin, que nadie, porque por lo menos así nadie lo ha dicho, lo tenía pensado, que iba a admitirlos como países independientes. De repente
los acepta porque sí, es decir, se salta la soberanía de un país que es territorio de ese país y porque 4, que en definitiva no se sabe quién son, pues deciden que quieren ser un país independiente. No que ni siquiera dicen que ese terreno pertenece a Rusia. No, son países independientes. Con lo cual, como hay una legislación rusa donde cuando hay estas circunstancias Rusia puede intervenir, pues nada, va a meter por ahí los tanques. Es decir, cuando todos pensábamos que iba a ir por un lado, ha ido por el otro. La pregunta es, ¿nadie sabía que podía ocurrir esta jugada? Para eso están los servicios secretos, para detectar estas jugadas, entiendo yo. Bueno, pues nadie lo ha detectado. Dentro de esa circunstancia, si entran los tanques, si entran los soldados, ¿qué va a hacer el mundo? Porque está claro que China no va a hacer nada. ¿Pero qué va a hacer Europa? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Vale, no pertenece a la OTAN. ¿Pero qué va a hacer el mundo? Porque ese pasito es un pasito más para que de repente el año que viene otra región o dentro de unos años otra región, así hasta que al final se acabe comiendo a Ucrania. Y tenemos que entender, porque aquí creo que no lo entendemos, es que detrás de Ucrania, o antes de Ucrania, está Polonia y el resto de los países pertenecientes a la antigua URSS. Y tenemos otro problema, que es que aquí tampoco la gente se da cuenta, que es toda la zona de los Balcanes, toda la antigua Yugoslavia, está invadida por China. Y cuando digo invadida no es que estén los tanques y los militares chinos, sino que desde hace muchos, pero muchos años, poco a poco han ido interviniendo en la economía de esos países, dando créditos, creando infraestructuras, etc. Con lo cual, o espabilamos de una vez, y hablo de Europa, o nos vamos a encontrar que por todo un lado derecho vamos a tener hasta arriba Rusia y por el otro lado vamos a tener a China. Siempre y cuando ahora nuestro amigo del Reino Unido, Boris Johnson, no le dé por tener otro acuerdo con China. Y recordemos que debajo de nosotros está Marruecos y que China está en África. Con lo cual, ¿Europa cuándo va a espabilar? ¿A la gente o a mí me gusta la guerra o que vayamos todos a combatir? No. Pero ante hegemonías, ante personalidades que intentan hacer estas barbaridades, de llevarnos ahora a este borde, a este precipicio, hay que parar los pies. No se van a entrar en guerras, porque hoy las guerras son muy sencillas. Le das a un botón y salen los misiles disparados, todos con bombas atómicas, etc. Y se puede decir, perdonadme, nos vamos todos a la mierda en menos de un minuto. Porque uno aprieta el botón, el otro aprieta el botón, el otro aprieta el botón. No hay Dios que pare eso. Pero tampoco podemos estar conviviendo, oyendo, después de muchas luchas, de conseguir ciertos hitos, que nos vayamos poco a poco a unos regímenes no muy buenos. Creo que esa no es la solución, no es el camino y hay que pararlo. Y es hora de que las potencias, Alemania, Francia, Reino Unido, España, aunque nos pese España, porque tenemos algo presidente que tenemos, Estados Unidos y quizás Italia y algún país más, se pongan las pilas. Bueno, tenemos también a Australia, tenemos a Japón, porque Japón no va a volver a cometer la locura que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Por suerte han aprendido. Y hay que ponerse las pilas. Y no se trata de ir a la guerra, porque, a ver, alguien me diga qué significa el hecho de que pongamos sanciones ahora a Rusia. ¿Pero qué sanciones le vamos a poner? Recordemos, la OPEP más Rusia. Tiene gas y tiene crudo. ¿Qué sanciones le vas a meter? No es Irán, no es un país chiquitito. Entonces, como no es un país chiquitito, ¿qué sanciones le vas a poner? ¿Que no pueda exportar gas y crudo?
Bueno, pues ya teníamos caro el gas y el crudo, ¿ahora dónde nos vamos? ¿Qué puede ser? ¿Un 30% de la oferta mundial Rusia? Pues en Europa muchos países, por suerte no España, no. ¿Qué hacen? Polonia, Alemania y el resto de países que dependen del gas ruso. ¿Qué van a hacer? Pues como no se bajen los pantalones y al final cedan, entonces, ¿qué sanciones se le va a poner a Rusia? ¿Que no comercie? ¿Que se le ponga como a las empresas chinas ciertos vetos? Le da igual a Putin. Porque ya le ha dicho China que lo tiene como mercado para negociar. Y ya está, y se acabó la tontería. Entonces, yo creo que es hora de que pasemos un poquito a ser duros y a entender que en el mundo, aunque no nos guste, hay personas malas. En el mundo hay personas malas y que por desgracia acaban gobernando. Porque el pueblo muchas veces, pongamos el que les engaña, les miente, da igual, acaban triunfando estas personas. Son los tontos motivados más peligrosos del mundo, porque son los que llevan a sus ciudadanos a las crisis. Y aquí en España lo tenemos en el gobierno y por desgracia lo estamos teniendo en la oposición. Porque claro, luego dentro de los tontos motivados hay algunos que son más listos que otros, efectivamente. Entonces, después de todo este discurso, la situación a la que vamos es complicada y vamos a vivir momentos que veremos estas 2 semanas que quedan, pero yo creo, como vengo explicando, que hay una parte de Ucrania que por ahí, llegando a las fechas que están llegando, viene el deshielo, por ahí no pueden entrar las tropas y por eso se ha ido, vamos a decir, a lo que menos esperaba la gente y vuelvo a repetir, ¿para qué están los servicios de espionaje? ¿Para qué están? Para detectar estas cosas, digo yo, ¿no? ¿O es que estamos hablando que es que esto solamente ocurre en las películas de James Bond? No sé. Ya os digo, eso unido a que todavía convivimos con un virus, que pueden venir variantes, que todavía no sabemos de dónde viene ese virus. Recordemos que Trump tenía contra las cuerdas a China y que, casualmente, cuando Estados Unidos estaba con los datos económicos mejores de su historia, con la tasa de paro más baja, viene el COVID. Y el COVID se lleva la economía del mundo y se lleva a Trump por delante. Que ojo, con esto no estoy diciendo si Trump es bueno o Trump es malo. Simplemente son datos, que es a lo que estoy refiriéndome. Entonces, la situación no es fácil. Para ir un poquito rápido, vamos a ver los valores que habitualmente suelo mencionar. En este caso, la otra noticia importante del día, pues bueno, ha podido ser desde Alemania, la confianza del consumidor, pero es que ante hechos así poco se puede mirar, digamos, estos datos económicos, incluso los resultados empresariales, estos cisnes negros que ocurren de pronto pasan a ocupar la primera plana y todo lo demás va quedando en segunda fila. Incluso a día de hoy, pues el COVID, porque gracias a Dios, pues sí que vamos viendo que va bajando, pero que no olvidemos que no sabemos de dónde viene, que puede tener más mutaciones y que puede venir una 7ª u 8ª ola, pero bueno, esperemos que por suerte, pues mitigando sus partes perjudiciales. El DAX, si lo estáis viendo, siempre como os aconsejo, en cualquier buscador ponéis gráficos técnicos del DAX o del oro, del activo, y ha roto esa zona de los 15.000 que llevo hablando varias semanas. Si cogemos lo que es el movimiento del 2020 al día de hoy, vemos que al romper esa zona de los 15.000 podemos iniciar a hablar de una mínima corrección, pero mínima, no vamos a decir todavía que sea una corrección
de peso, no vamos a decir todavía que sea una tendencia bajista, pero sí que es un principio de que ayer lo volvió a testear, lo ha roto y vamos a hablar de corrección. Si nos vamos a los siguientes valores para esta tarde, el S&P todavía no está en corrección, el Nasdaq sigue dentro de esa zona de precios donde rebotó, que es el 62, desde ese movimiento de marzo del 2021, que es la zona de los 14.000. Si la pierde, pues empezaríamos a hablar otra vez de una corrección mayor y quizás de una mini tendencia bajista. El euro se sigue manteniendo en ese lateral entre el 1.13 y el 1.14. El crudo se ha disparado, estaba claro que con esto que ha sucedido se ha disparado. Ayer, el miércoles, estaba tocando ayer, si recordamos, llegó a tocar la zona de los 88 y a medida que fue ocurriendo las circunstancias empezó a subir y hoy ya ha tocado máximos casi de $95. Recordar el rango de precios que os dije, entre los 95 y los 85, bueno, pues esa puertecita que ya está tocando a la puerta diciendo, ábreme, que quiero dejar pasar a los $100 el barril. Bueno, pues lo tenemos ahí. Y como haya sanciones, vamos a tener que tirar de chequera, vamos a tener que tirar de ahorros, de ese fondo de emergencia. Pues a lo mejor hay que empezar, no a lo mejor del fondo de emergencia, pero el de liquidez, a lo mejor sí que hay que tirar un poquito. Y a plantearse otra vez la planificación financiera de cada uno, volver a echar números, porque como empieza a subir el crudo, lo vamos a pagar durante meses. Porque recordemos, no solamente va a ser la calefacción o echar gasolina, es todos los derivados que hay del crudo. Como activo refugio, el oro. Bueno, hoy el oro está cayendo, después de tocar ya hoy superar los 1.900, bueno, está teniendo posiblemente a lo mejor hoy, aunque como sucedió ayer la noticia, hoy sea un día de impasse, un día tranquilo, que sí que veamos cierta toma de beneficios, etcétera. Pero si esto continúa así, lo más seguro es que el oro se vaya a máximos históricos, que supere los 2.000 puntos. Y el Bitcoin, bueno, pues ahí lo vemos, que activo refugio no está siendo. Yo creo que está siendo el gran derrotado. ¿Por qué? Porque todo el mundo hablaba de que el Bitcoin, era un activo refugio y que a largo plazo, bueno, pues se está dando la galleta. No digo que esté teniendo una crisis bursátil ni cosas de estas, pero se está dando la galleta porque es que lleva cayendo, que esto hay que entenderlo, lleva cayendo desde noviembre del año pasado. Y si es un activo refugio tendría que haber superado los 50.000, los 60.000, es decir, haber tenido un movimiento como el oro. Y no ha sido así. Hoy en la parte de educación financiera me hubiera gustado extenderme en un tema, pero bueno, quedan apenas 4 minutos para el descanso, entonces vamos a tocar una noticia un poquito menor, pero que también es importante y que digo ya menor porque venía encarrilada que iba a ser un problemón, pero ya no es. ¿Y qué es? Pues que Alemania la semana pasada empezó a pagar su deuda a 10 años en positivo, porque hasta ahora, con los tipos en negativo, en general, estaba en negativo los tipos de interés. Con lo cual, que estuvieran en positivo, eso iba relacionado con la subida de tipos que iba a haber en Estados Unidos. Que era en Estados Unidos, es decir, que los bonos americanos sí que era lógico que subieran, pero los europeos todavía no, porque aquí ni siquiera se está hablando que va a haber una subida de tipos cercana, sino que en todo caso será para finales de año o quizás para el tercer trimestre del año, finales del tercer trimestre, que sería para septiembre. Entonces, dadas las circunstancias que ahora estemos viendo cómo sube
o ha subido ese puntito a positivo, pues indica que los que tienen hipotecas, como vengo comentando, pues van a empezar a tener que rascarse el bolsillo cuando vengan las subidas de tipos de interés. Y una cosita, si te vas a comprar una casa, cuidado. ¿Por qué? Porque los bancos no son tontos y las hipotecas a tipo fijo están subiendo los tipos. Cuanto antes se contrate una hipoteca a tipo fijo, mejor. ¿Por qué? Porque las de tipo variable las están bajando. Porque saben que a largo plazo van a subir, con lo cual lo que te están quitando ahora, que tú crees que te están haciendo un descuento y vas a ir súper feliz, dentro de unos años vas a tener que rascarte el bolsillo. Con lo cual es un buen momento para que empieces a darte cuenta de cómo juegan con las cosas. Así que vamos a hacer ahora un descanso. Vamos a volver ahora con la entrevista a Javier Alfayate, gestor de fondos de GPM, y espero que os guste la entrevista. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta, son las 12:36, una hora menos en las Islas Canarias, y vamos a empezar la entrevista. Hoy hay un buen amigo, Javier Alfayate, gestor de GPM, 5 estrellas Morningstar, con lo cual estamos hablando con uno de los pro del país. Muchas gracias. A ti por venir, y vamos a tratar distintos aspectos. Vamos a entrar en el tema de Rusia, pero vamos a dejarles un poquito para más adelante para que Javier se presente, para que entendáis un poquito, que él nos explique un poco cuál ha sido su trayectoria, para aquellos que estáis en casa y a lo mejor no vais a ver o no estáis escuchando ahora el programa, pero luego queréis y decís, oye, ¿qué camino a lo mejor tengo que seguir yo para poderme dedicar como gestor profesional? Que yo creo que muchas veces la gente no se plantea, a lo mejor se pone a hacer las inversiones, etcétera, pero le empieza a gustar y dice, ¿cómo puedo dar yo ese paso para ser profesional? ¿Cuál ha sido tu camino en este caso? Bueno, mi camino ha sido muy largo y además yo no pensaba que llegaría hasta este punto, ¿no? Es decir, yo cuando empiezo llevo mis inversiones, mis gestiones con mi empresa también que haya montado, ¿no? Pero yo en ningún momento me planteo realmente llegar a gestionar un fondo de 12 millones, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, van surgiendo oportunidades, ¿no? Como todo en la vida, muchas veces empiezas con pequeñas cositas y pequeños proyectos y al final, bueno, pues acaban convirtiéndose en algo grande, ¿no? Hombre, luego, es decir, cuando me preguntan, ¿no? Yo quiero hacer lo mismo que tú. ¿Por dónde empiezo? Ostras, pues primero, como se suele decir, ¿no? Formarse, eso es lo más importante. Ya sea, bueno, pues con estudios reglados, ¿no? No hace falta ser economista, también lo digo, ayuda. Yo, de hecho, soy teleco de formación. Es verdad que me vino muy bien. Mucho la gente dice, eso de teleco, ¿cómo es posible que te venga bien? Bueno, pues para programar estrategias, que al final es un poco lo importante, ¿no? Ser como un robot, como un ordenador a la hora de plantear estrategias. Y gracias a eso, pues, bueno, es verdad que yo fui desarrollándolas, las fui incorporando a mi cartera y, bueno, pues un día se presentó alguien, ¿no? En este caso de GPM, y me dijo, oye, ¿esto cómo lo ves? Este proyecto de montar un fondo con tus ideas, con la gente que te sigue, ¿cómo lo ves, no? Y dije, pues yo creo que esto puede ser interesante, ¿no? Puede estar bastante bien abrir un poco el universo, ¿no? De la inversión a cualquiera, ¿no? Que quiera no solo aprender, sino participar un poco, porque, bueno, yo al final formación doy, pero es verdad que en el fondo, oye, pues cuando alguien se mete en el fondo de inversión, pues al final, ¿qué quiere? Pues ganar mucho a cambio de tener poco riesgo, ¿no? Como siempre, ¿no? Pero bueno, a partir de ese momento es cuando, bueno, pues realmente ya me voy desarrollando profesionalmente, ¿no? Y hasta el día de hoy. Pero es verdad que llevamos ya, bueno, llevo yo como 6 años ya casi, en mayo. Hacemos 6 años, o hago 6 años en la gestión del fondo de inversión. Y bueno, nos ha pasado de todo. O sea, es decir, el camino ha sido, bueno, en fin, tortuoso, pero muy reconfortante, porque al final, bueno, afortunadamente hemos ganado dinero y bueno, y hemos ganado dinero aplicando estrategias que bueno, pues que he programado desde hace mucho tiempo y
Y bueno, al final es como ver crecer a tus hijos, ¿no? Porque yo creo que aquí hay que poner un matiz, claro, porque decimos telecomunicaciones y las inversiones. Quizás lo que hay que explicar es que tu filosofía es alejada de lo que vamos a conocer. No digo que, sé que yo conozco un poquito, sé que utilizas algo de análisis técnico, pero no la típica forma como se utiliza el análisis técnico, sino programando, etcétera, que hay que entender que para hacer inversiones, aquí estamos hablando de que eres un inversor cuantitativo, no estamos hablando de fundamentales, que es tipo value. Sí. Aquí tú te alejas de la parte value, no te interesa, digamos, el negocio de la empresa, ni el gestor, nada. Tú te alejas de eso y utilizas variables numéricas. Claro, efectivamente, ¿no? Y esto le puede sonar raro, ¿no? A la gente, ¿no? Decir, pero ¿cómo es posible, ¿no? Que puedas invertir en una empresa cuyas cifras desconozcas, ¿no? O realmente es que a mí no me interesa eso. Es decir, a ver, siempre está bien pues que vayan ganando más dinero, que vaya, en fin, el beneficio, que no vivan del aire, pero yo eso no lo miro. Es decir, eso ya está o suele estar reflejado en el precio. Es decir, cuando a una acción, una empresa le va bien, está bien gestionada, está bien posicionada, eso el que está dentro de esa empresa ya está comprando o sus amigos, familiares ya están comprando y todo eso. Tú sabes que ahora mismo los values se te echan encima, porque ya sabes que cuando tú dices que en el gráfico eso ya está descontado, eso les pone los pelos como escarpia. Lo sé. Venga, sigue, perdona. Lo sé. No, pero a ver, yo al final, como no, yo respeto cualquier forma de inversión, siempre y cuando, pues al final esté contrastada y esté demostrada y al final, pues ganes dinero, ¿no? Es decir, yo no vendería una gestión si perdiera dinero, ¿no? Es decir, claro, nosotros los gestores profesionales estamos para al final ofrecer una rentabilidad. Luego ya lo del riesgo, pues unos admiten más riesgo, otros menos riesgo. Yo con los años al final me voy a menos riesgo. Sí, prefiero ganar menos pero también tener mucho menos riesgo, ¿no? Entonces, sí, yo simplemente lo que voy buscando es que esas estrategias luego las pueda aplicar sobre un gráfico pues sencillo. Yo creo que cualquier persona, casi cualquier persona en el mundo de la inversión conoce, ¿no? Al final lo que es un gráfico pues de barritas, de velas. Exacto, de velas donde se ve la evolución. Pues yo simplemente con eso y algunos indicadores más, bueno, un poquito más... sofisticados. Exacto, sofisticados, complejos, no son volúmenes y 3 cositas más. Bueno, ahí es donde aplico un poco lo que me enseñaron en la carrera. Bueno, pues a partir de ese estudio, a mí sí que me interesa, es decir, de lo poquito fundamental, por así decirlo, sí que me interesa conocer a qué sector pertenece un valor. Eso sí lo pongo, es decir, me interesa que sea un sectorial, bueno, pues que por lo que sea esté fuerte, cerca de máximos, que lo esté haciendo mejor. Eso sí, al sector sí que me acerco, eso sí que me interesa conocerlo. Pero el nombre particular me da un poco igual. Es decir, si al final el gráfico es bueno y yo estoy viendo que la gente de dentro, que sabe y que la conoce, está comprando, eso es lo que yo busco. Las huellas que deja esa gente que sabe muchísimo más que yo porque está trabajando en la empresa. Sí. Entonces, ya está. Esos son los que hacen el trabajo por mí. Que luego yo no descarto, efectivamente, que haya gente value súper inteligente y que hagan ese estudio y al final hagan tesis de inversión y le saquen mucho dinero. Pues claro que sí, pero yo es que no tengo tiempo ni tengo la capacidad de estar valor por valor llegando a ese nivel de detalle. ¿No? Sería imposible, es que entonces conocería 20 o 30 empresas, no podría llegar a mucho más. Y luego lo que siempre digo, dentro de esa parte te tiene que gustar hacer eso, es decir, cogerte una memoria, no es el balance ya un poco sacado, sino luego entrar en los entresijos. Luego también te tiene que gustar o ser un friki de mirar el negocio. Que yo creo que muchas veces incluso no te hace falta tampoco ver los números del balance. Quizás a lo mejor para ver la deuda, sino si el negocio es interesante o no. Porque todo el mundo siempre tenemos, oye, esta idea podría ser buena. Bueno, está bien, pero tienes que ir un pasito más allá, que a lo mejor ese pasito más allá no tienes por qué irte a los fundamentales del balance, etcétera, pero hombre, hay que estudiar un poquito. Pero lo importante de esto que nos estás contando es para que la gente entienda que a la hora de invertir, siendo serios, no estamos hablando aquí de hacer, no de tirar una moneda y eliges, ¿no? Como la del mono y tal, sino que hay ciertas formas de acercarte a los mercados para poder invertir
que no solamente son análisis técnico puro como nos enseñan, ni tampoco los fundamentales, sino que está la parte cuantitativa. Sí. Lo que pasa es que dentro de la cuantitativa tampoco vale todo el mundo, porque hay que saber con quién contratas, ¿no? Porque ahí tenemos siempre los problemas. No, es que tengo un robot advisor que va muy bien. No estamos hablando de esa parte cuantitativa. Sí, a ver, esto es como todo, ¿no? Análisis fundamentales hay muchos, pero estoy seguro que también, pues, realmente serios y valiosos, al final son muy poquitos, ¿no? No vale aplicar cualquier análisis de cualquier manera. Pasa un poco igual cuando somos cuantitativos, es una palabra así un poco rara, ¿no? Esto de cuant, sí, yo no sé quién se lo habrá inventado, pero no es más que usar estrategias que, pues que históricamente han funcionado. Nosotros buscamos patrones que por lo que sea, a mí me da igual por lo que sea, pero que funcionan. Es decir, que se produce de esa manera y tienes un 70% de acierto. Bueno, pues yo voy a intentar, es como, igual el símil está un poco mal, pero es como si voy al casino y sé que una ruleta, pues por lo que sea, saca más negros que rojos. Sí, pues, lo que hacen los pelayos. Efectivamente, pues bueno, pues vamos buscando esa ineficiencia. Esa ineficiencia, esa ventaja, porque al final dejas una ventaja estadística, ¿vale? Por pequeña que sea, porque luego a medida que vas repitiendo intentos es cuando realmente ves cómo funciona, ¿vale? Y bueno, pues pasa mucho con los sistemas aplicados a acciones, pasa mucho. Es decir, tú al principio empiezas a aplicar sistemas y bueno, te puede ir bien o mal, pero no sabes, pero a la larga es cuando realmente esa ventaja estadística se manifiesta. Bien, entonces, bueno, es lo que al final, cuando yo empecé el fondo de inversión, lo que más temía era eso, ¿no? Es decir, empezar mal, porque es verdad que si empiezas mal, pierdes la confianza al final de los inversores o de los partícipes y no le das tiempo, ¿no? No le das tiempo a la estrategia a funcionar. Eso es un poco lo que ocurre muchas veces cuando hacemos análisis quant y lo hacemos de cualquier manera, ¿no? Es decir, bueno, pues usar sistemas sobreoptimizados que se dicen, ¿no? Adaptarlos demasiado a lo que ocurrió en el pasado y que no sean pues que no se adapten, ¿no? A las nuevas circunstancias. Evidentemente, estos sistemas no están en la mente de Putin, no saben, claro, no saben si va a invadir, no va a invadir, pero bueno, nosotros al final, ¿qué hacemos? Pues intentar operar en base a toda esa gente que sabe más que nosotros. Esa gente ya sabe cuándo hay que comprar y cuándo hay que vender. Entonces, bueno, intentamos seguirlos a través de los patrones que van dejando en el precio. Exacto. Eso es. Y pregunta típica. ¿Parte de tu patrimonio está en el fondo? Sí. Que sabes que eso está como muy de moda, ¿no? Ahora. Sí, pero yo no entiendo. Es decir, un gestor al final, pues claro que tiene que estar. Si está pilotando el barco, tiene que tener ahí su cofre. Es que si no, claro, le va a dar lo mismo que naufrague o que llegue a buen puerto. Claro. Entonces, sí, yo creo que, moralmente hay que estar, es decir, el gestor tiene que estar. Y bueno, luego, oye, pues es que además, qué mejor manera de hacer que, alguien confíe que decirle, oye, no, es que yo el único sitio donde estoy invirtiendo es en mi fondo, en mi gestión. Ahora mismo, no sé si se puede decir así, tienes tu propio fondo, este que hemos dicho que tiene alrededor de 12 millones que estás gestionando, pero has creado otro con Jorge Ufano. Sí, hace poquito, menos de un mes, creamos un nuevo fondo, Tendencias Internacional se llama. Buscábamos un poquito darle un perfil de más riesgo, ¿no? Por así decirlo, porque a mí siempre me han dicho que me paso de precavido, ¿no? Y bueno, pues es verdad que yo, insisto, prefiero ganar menos, pero tener muy controlada esa pérdida. Y si cuando el mercado se pone a caer, tú caes un tercio de lo que cae el mercado, eso es una gran victoria. Sí, un triunfo. Claro. Lo que pasa es que, hombre, también cuando sube, pues claro, subes menos. Entonces, yo lo que buscamos, ¿no? Un poco con este nuevo fondo, no deja de ser dar un toque de pimienta, de más rentabilidad en caso de que suba. Evidentemente, si baja, pues también vas a perder más. Entonces, simplemente es una gestión similar, parecida, pero no es igual, evidentemente, pues para eso ya tenemos nuestros fondos. ¿Combináis cada uno, digamos, vuestras estrategias? Eso ¿O las mezcláis? Bueno, tanto como mezclar, no. Es decir, cada uno tiene claro, con sus métodos y su forma de operar, por dónde tiene que ir, ¿no? Su estrategia y cuáles son las entradas y las salidas, ¿no? que va haciendo. Y bueno, nosotros hablamos, es verdad que nos comunicamos y siempre nos transmitimos, ¿no? Oye, pues esto, ¿qué te parece? Esto, y al final consensuamos, ¿no? Las decisiones de inversión.
bueno, es una manera interesante, ¿no? También porque yo como gestor siempre lo he hecho yo todo, me lo he guisado, me lo he comido, ¿vale? Pero bueno, esto al tener alguien más, ¿no? En el equipo, en el barco, pues es como, bueno, te tienes que poner de acuerdo, ¿no? Sí, es una innovación dentro de tu día a día, es una innovación porque, como tú dices, cuando tú te lo dices todo, pues claro, está bien, pero ahora aquí tú tienes una tesis de inversión que la tienes que consensuar. Claro. Y ahí vienen los acuerdos. Cuando no nos ponemos de acuerdo, pues decimos, venga, pues a la siguiente acción, ¿no? Claro, si no, o valor, lo que sea. Sí, sí. Y un poquito por entrar, que nos quedan ya apenas 4 o 5 minutos, ¿tú cómo ves el tema de Ucrania? Hombre, tema de moda candente. Bueno, vamos de tema en tema, ¿no? Antes era la inflación, bueno, y antes de la inflación era el virus y todo esto. Ahora parece que nos hemos olvidado, ¿no? De eso. Ahora estamos en la parte de los tipos para el mes de marzo con Estados Unidos y de pronto ahora tenemos a Putin. Y de pronto tenemos aquí a Putin que se invade, que no invade, que ahora las regiones estas ahora son de Rusia, en fin. ¿Cómo lo veo? Pues yo he dicho siempre que a la hora de invertir hay que intentar mantenerse alejado de ese ruido. Yo entiendo que evidentemente afecta a los mercados en el muy corto plazo, pues claro que afecta. Es decir, alguien dice algo sobre tropas rusas y baja un 2% y luego alguien dice nos vamos a reunir y sube un 3% y entonces, bueno, pues así no se puede, vamos, no hay sistema que te opere eso, ¿no? Entonces, bueno, es mucha volatilidad lo que introduce ese elemento, pero a la larga lo importante del mercado siempre ha sido la liquidez. Y si hay liquidez y si está dispuesta a invertirse. Y esos son los bonos, precisamente. Es que el verdadero debate o lo importante que afecta a los mercados es esa disposición de liquidez. Y se hace a través de los bonos. Pues al final, si un bono renta mucho, quiere decir que al final va a competir con la rentabilidad del dividendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una manera de drenar liquidez y al final hacer que las valoraciones pues se ajusten o bajen, ¿no? la bolsa. Entonces, yo creo que ese es el verdadero debate. Esto es cortina de humo. Yo entiendo que al final, oye, pues sí, afecta en el corto plazo, pero cuando yo programo mis sistemas, no se meten en la cabeza de Putin ni de nadie. Y eso es lo difícil. Al final, bueno, son elementos que generan volatilidad y que no viene bien a una cartera gestionada, porque la volatilidad es el mayor enemigo al final de los sistemas tendenciales, ¿no? Que al final es lo que nos da rentabilidad a la larga. También entiendo que con tus palabras, que si quieres lo puedes definir, sabemos que los value hablan de una inversión en cualquier empresa de 7 a más años. Yo entiendo que tus inversiones no llegan en el espacio, pero sí que hay que tener un espacio temporal que en tu caso no sé cuando compras una compañía, ¿cuánto puede ser lo que dure la inversión? Pues el tiempo medio es en torno a año y medio, me das una idea, año y medio. Habrá empresas que a lo mejor pues estén 4 o 5 muchos años y otras que en 3 semanas salen fuera porque oye, las compras y bajan y te perforan un nivel que, bueno, famoso stop loss, ¿no? Donde tienes que cortar la pérdida. Entonces, a priori, yo no sé como cuánto, ¿no? va a durarme una inversión, pues 7 años me parece mucho, pero hombre, cuanto más dure una inversión es que mejor ha ido. Eso también es verdad, ¿eh? Entonces, bueno, el tiempo es al final el mayor amigo del que tiene la paciencia, ¿no? Y el método. Siempre y cuando no hagas day trading y lo que es para hoy, al final lo dejes para el swing, ¿no? O el que hace swing, al final lo deje para el largo plazo, que es muchas veces lo que ocurre, ¿no? Eso tiene mucho peligro. Sí, es el sobreoperar, ¿no? Tomar decisiones en caliente, ¿no? Como, bueno, pues como podemos tomar con esto de Ucrania y tal, y Rusia, eso es tomar decisiones en caliente y no suele ser buena señal, porque esto al final se soluciona, o sea, tienen una solución fácil. Es que se pongan de acuerdo, se reúnan y digan, pues mira, esto para ti, esto para mí, porque al final estamos hablando un poco de eso. Y si no se llega a eso, el problema es, porque claro, aquí nos queda un minutito, la cuestión es sanciones a Rusia. ¿Y con qué le vas a sancionar? Es decir, si le cortas el gas y el crudo, no es Irán. Claro. Que en el mercado Irán es un pequeñito y no pasa nada si lo quitas. Pero claro, quitar de repente a Rusia de todo el escenario es el problema que tenemos.
Bueno, ya está entrando la sintonía. Esta última parte la dejamos para otro día. Muy bien, Javier, muchas cuando gracias quieras. por venir. Igualmente, gracias a vosotros. Y nos vemos mañana. Un saludo.